cerca de 700.000 afiliados involucrados en este proceso, pero hay mucha molestia en prácticamente la totalidad de aquellos a propósito de la forma en que se ha informado la devolución hasta en 156 meses y menos de 1.000 pesos en algunos casos. Vamos a conversar de este tema con el diputado Marcos Iravaca, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente, diputado. Diputado, usted fue uno de los congresistas que rechazó la ley corta de ISAPRES cuando se estuvo discutiendo por 1 año y medio. ¿Usted la rechaza porque usted, junto a otros colegas, visualizaron que esto podía pasar? Porque, se lo pregunto, a propósito de que hay un juego ahora cruzado entre quién tiene la culpa de esta forma de evolución, si es el Ejecutivo o si es el Legislativo por haber aprobado esta ley corta. Mira, claramente la ISAPRES durante años vulneraron la ley, vulneraron los derechos de los usuarios y desarrollaron cobros absolutamente ilegales. Y la Corte Suprema permanentemente les dijo a la ISAPRES, no pueden cobrar de esta manera. Y los fallos eran unánimes, eran todos contestes en orden a decirle, ¿sabe qué? Ustedes están cobrando de manera ilegal y arbitraria. Y como el gobierno en definitiva necesitaba buscar una herramienta para poder salvar el negocio de la ISAPRES, lo que se desarrolla al final del día es este proyecto de ley que les permitió a la ISAPRES varias cosas. Primero es el cobro en 156 cuotas, 13 años de plazo para poder pagar las deudas que tenían con los usuarios. Pero además les permitió aumentar de manera bastante fuerte los planes. Si todos los afiliados de la ISAPRES revisan sus planes, se darán cuenta de que hoy día el alza cada día es más fuerte que en el pasado. Y todas estas medidas eran, a criterio del gobierno, para poder salvar el trabajo que desarrolla la ISAPRES y no congestionar y no generar un problema sanitario, salud pública en nuestro país, atochando con usuarios de ISAPRES el sistema público. Esa era la consigna en ese momento. Y claro, el Ejecutivo presenta este proyecto de ley, pero todos los parlamentarios tenían estos antecedentes sobre la mesa al momento de ser debatido. La razón por la cual yo rechacé son lo que hoy día estamos viviendo. Nuevamente se les mete la mano al bolsillo los usuarios y en definitiva ellos pagan. Ya, es que llama la atención en cierta medida lo que usted plantea, porque finalmente está estableciendo que esa información, que esta forma, que lo que hoy día está pasando, que no es ilegal, puede ser moralmente cuestionable, pero no es ilegal lo que está ofreciendo la ISAPRES porque está dentro de lo que se aprobó en la normativa, más allá de la discusión valórica que puede tener en la forma que se va a devolver. Pero sí hay otros colegas suyos que han sostenido que tanto por parte del superintendente de salud como de la ministra, ellos engañaron al país, los engañaron incluso a ellos mismos al haber tenido esta forma de devolución permitiendo la supervivencia de las ISAPRES y no sabiendo ellos que se iba a establecer así el proceso de devolución. O sea, esto estaba claramente en el proyecto. Estaba claramente, mira, es más, el proyecto señalaba con claridad que además esta devolución se da con un 0% de interés, es decir, al precio actual, en 13 años. Entonces también los responsables somos nosotros desde el Congreso Nacional que aprobamos una ley que a sabienda de las consecuencias que iba a traer, se aprueba. ¿Sabe a qué me recuerda este proyecto? Cuando se subieron las tarifas eléctricas y algunos parlamentarios señalaron, ¿sabe qué? Me engañaron. Yo no sabía lo que estaba votando. Entonces, al final del día uno se da cuenta de que existe mucho parlamentario que al parecer no leen las normas que están discutiendo y que están votando y votan como se ve en la mayoría, votan de manera bastante irresponsable, no estudiando y no leyendo lo que se está votando y se está discutiendo. En mi caso, yo rechacé esta propuesta porque en definitiva consideraba que era seguir metiéndole la mano al bolsillo a los ciudadanos, no solamente con este cobro ilegal por tanto tiempo, sino que además ahora permitiéndole a la ISAPRES pagar en 13 años, cuestión que era absolutamente inaudita. Y cuando se lo dijimos a la ministra en su momento, le dijimos, oiga ministra, usted está permitiendo que le paguen en 13 años. No, pero nos dijeron, no, es que es una posibilidad, es facultativo, es decir, las ISAPRES pueden pagar en menos plazo, pero ¿a quién, en su sano juicio, si te entrego 13 años para pagarme,
¿Me vas a pagar en un año? Claramente fue una materia que se discutió, se debatió y se conoció, y algunos de manera irresponsable, lamentablemente, aprobaron. Claro, fueron recordemos, 122 votos a favor, 14 en contra, 10 abstenciones para el proyecto de ley corta. Entonces, hubo ahí muchísimos colegas suyos, diputados, a su juicio, que no establecieron o no analizaron bien el proyecto y terminaron aprobando esto, y muchos de ellos hoy día se sorprenden con lo que está pasando. Entonces, eso también genera malestar, genera molestia. Ahora, para usted, diputado, ¿esto es una responsabilidad compartida entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo? ¿El gobierno también tiene responsabilidad en lo que está pasando? Absolutamente, yo creo que ambos tienen responsabilidad, y algunos que digan la verdad, porque muchos lobistas de la ISAPRES fueron parlamentarios que dijeron, ¿sabe qué? Si no aprobamos este proyecto, las ISAPRES van a entrar en falencia, las ISAPRES van a quebrar, y no podemos permitir que las ISAPRES quiebren, por eso hay que aprobar el proyecto. Y ese era el discurso de muchos congresistas al momento de aprobar este proyecto. Entonces, claro, para salvar el negocio del ISAPRE, se aprobó esta norma, de la cual hoy día pareciera que a muchos sorprendieron. Claro, se generó un problema de expectativa también ahí, diputado. La gente pensó que todo el monto que se le había cobrado en exceso se iba a volver de una manera casi pensando ya en un cheque o en un depósito en su cuenta corriente, en su cuenta RUT, con los montos adeudados. Hubo un simulador donde uno podía calcular más o menos, acuerdo a ciertos parámetros, cuánto le iba a llegar. Entonces eso también era expectativas que hoy día obviamente están completamente por el suelo a propósito de lo que hemos escuchado y hemos visto. ¿Hay alguna posibilidad, diputado, de cambiar lo que se está haciendo hoy día? Mira, antes de responder esa pregunta, contarte que varios vecinos, por lo menos en mi región, la región de Los Ríos, me han enviado la plantilla de devolución que le envió la notificación que le envió el ISAPRE. Una gran amiga me dice, Marco, me van a devolver 400 pesos mensuales por 8 años. 400 pesos mensuales. Y mi plan subió X. Entonces, eso es una burla. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar tal cual se generó este problema a través de una ley que debe necesariamente nacer del Ejecutivo, pero yo avisoro ya un problema de colisión de derechos, porque fácilmente los ISAPRES no pueden decir, ¿sabe qué, señores parlamentarios, señor Ejecutivo? Yo tengo un derecho adquirido. A mí se me permitió por ley pagar en 13 años 156 cuotas y no me pueden quitar este derecho adquirido. Yo creo que existen graves problemas para poder revertir una norma que en lo particular a los únicos que benefició, como siempre, a los poderosos. Ya, claro, se desprende, diputado, que es bien difícil, bueno, y no es solamente su opinión, también de varios congresistas que no están los tiempos, digamos, los tiempos en cuanto a los tiempos para legislar, para sacar algo que puede amainar. Entonces, si no hay desde lo legislativo algo que hacer, ¿usted le pediría al gobierno alguna medida o algo paliatorio para o por lo menos para algunas personas que están con mayores complicaciones? Mira, lo único que yo veo sería a través de algún subsidio que el gobierno pudiera implementar para entregarle a los usuarios de la ISAPRE. Cuestión que también la veo compleja. Lamentablemente hoy día, quienes esperaban con ansia la devolución de los dineros que por años la ISAPRE le cobraba de más, van a tener que recibir esta miseria y esta burla que hoy día la ISAPRE le están ofreciendo todo Chile. Es el mundo de la ISAPRES que permanentemente se han aprovechado lamentablemente de este sistema. Claro, pero aquí también, como decía usted, diputado, la responsabilidad de la legislación, de la ley corta que fue aprobada por amplia mayoría y con las justificaciones que se planteaban también. No se comunicó bien, diputado, y se lo pregunto desde el punto de vista de precisamente aquello, el detalle del proyecto, haber informado mejor a la ciudadanía y que no se hubiera generado esta problema o esta crisis de expectativas que se dan hoy día y que se dio en algún minuto a propósito de lo que se iba a recibir. ¿Puede existir algún problema de comunicación por parte del Ejecutivo a la ciudadanía o por parte de la ISAPRE a la ciudadanía? Lo cierto es que por lo menos los 155 parlamentarios diputados y los 30 y tantos, 40 senadores conocían al dedillo lo que se estaba votando y lo que se estaba legislando, porque la ley era súper clara. La ley decía con claridad que se les permitía a la ISAPRE poder devolver
los montos cobrados en exceso en un máximo de 13 años, con 0% de interés. Eso era lo fundamental. Y otras normas más que venían que permitían el aumento inmediato de los planes y una serie de normas que, en definitiva, lo único que buscaba era el salvataje a la industria del ISAPRE. Porque esa era la consigna. No podemos permitir que las ISAPRES quiebren, porque si las ISAPRES quiebran, van a quebrar el sistema público de atención de salud de nuestro país. Muy bien, diputado Vilavacca, muchísimas gracias por estos minutos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Nos vemos. Buenas tardes. Y avanzamos con otras noticias. Tras más de 2 años de investigación desde julio de 2022 y de la realización de múltiples diligencias, la fiscal local de Quintero solicitó una audiencia para no perseverar en la investigación en el caso del fallecimiento de Valentina González al interior de un motel. El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, expuso que la exhaustiva investigación determinó que no hay presencia de un delito en la muerte de la víctima. Recordemos que el 30 de julio de 2022 la abogada fue encontrada muerta dentro de un jacuzzi en un motel de Quintero en la región de Valparaíso. Días después, según el informe de la autopsia, se estableció que la causa fue por asfixia por inmersión. Todos los detalles en nuestro sitio t13.cl o bien escaneando el código QR